Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Mi nombre es Paola Andrea, tengo 32 años y lo que les voy a contar hoy es algo que marcó un antes y un después en mi relación con mi familia, porque a veces la gente que más debería valorarte es precisamente la que te da por sentada, hasta que descubren la verdad de la manera más humillante posible. Todo comenzó hace exactamente 8 meses, cuando mi prima Liliana Arias anunció su compromiso con Adrián Campos en una cena familiar en casa de mi tía Carmen, la madre de Liliana. Recuerdo perfectamente ese momento porque estaba sentada en el sofá de terciopelo verde que mi tía había comprado hacía años en una tienda de antigüedades, ese mismo sofá donde de niñas Liliana y yo pasábamos horas jugando a las muñecas y soñando con nuestras bodas de princesa. La ironía de la vida es que mientras yo había construido mi imperio empresarial en silencio, ella seguía viviendo en ese mismo mundo de fantasía, esperando que todo le cayera del cielo. ¡Nos casamos!, gritó Liliana mientras mostraba el anillo de compromiso, un solitario, modesto pero bonito que Adrián había elegido con mucho cariño. Toda la familia estalló en aplausos y felicitaciones. Mi tía Carmen comenzó a llorar de emoción, abrazando a su hija mientras repetía una y otra vez: mi niña, mi princesa se casa, mi princesa se casa. Mi madre, sentada a mi lado, me dio un codazo discreto y susurró: ya ves, Paula, tu prima sí supo encontrar un buen hombre. Deberías aprender de ella. Ese comentario me dolió más de lo que quise admitir en ese momento, no porque no tuviera pareja. Había terminado una relación tóxica hacía 2 años y estaba perfectamente feliz enfocándome en mi carrera, sino porque mi madre, como el resto de la familia, no tenía idea del éxito que había alcanzado. Durante los últimos 5 años había construido una empresa de consultoría tecnológica que ahora facturaba millones de pesos al año, pero nunca lo mencionaba en las reuniones familiares porque, honestamente, cada vez que intentaba hablar de mi trabajo, me interrumpían o cambiaban de tema. Paola trabaja en computadoras o algo así. Era como mi tía Carmen me presentaba a sus amigas cuando coincidíamos en algún evento. No es muy emocionante, pero al menos tiene un trabajito. Un trabajito. Si supiera que ese trabajito me había permitido comprar 3 propiedades en las mejores zonas de la ciudad, viajar por el mundo en primera clase y tener una cuenta de ahorros que la mayoría de la gente no podría ni imaginar. Pero volviendo a esa noche del anuncio, mientras todos celebraban, Liliana se acercó a mí con su sonrisa perfectamente maquillada y me dijo: «Ay, prima, espero que no te sientas mal de que me case antes que tú. Ya sabes que siempre has sido como la hermana mayor seria y trabajadora, pero el amor llega cuando tiene que llegar, ¿verdad?». La forma en que dijo seria y trabajadora sonaba más como un insulto que como un cumplido. Era su manera sutil de decirme que yo era aburrida, que no tenía vida más allá de mi computadora. Si supiera que esa computadora me había dado más satisfacciones que cualquier relación que ella hubiera tenido. «Me alegro mucho por ti, Lili», le respondí con una sonrisa genuina, porque a pesar de todo, la quería. Habíamos crecido juntas, éramos solo con 2 años de diferencia, y aunque nuestros caminos habían divergido considerablemente, guardaba buenos recuerdos de nuestra infancia. «Adrián parece un buen hombre». «Es el mejor», exclamó ella, y luego bajó la voz como compartiendo un secreto. «Aunque entre tú y yo, prima, la boda va a ser un poco modesta. Ya sabes, con lo que gana Adrián en la constructora y mi sueldo de recepcionista en el consultorio dental, no podemos darnos muchos lujos, pero lo importante es el amor, ¿no?». En ese momento, mi tía Carmen se unió a nuestra conversación, poniendo su mano en el hombro de Liliana con ese gesto protector que siempre había tenido con su única hija. «No te preocupes, mi amor. Tu padre y yo hemos estado ahorrando para este día desde que naciste. No será la boda del siglo, pero será hermosa. Ya verás». Mi tío Roberto, el padre de Liliana, se acercó también, con su cerveza en la mano y esa barriga prominente que había desarrollado en los últimos años desde que lo habían despedido de la fábrica donde trabajó por 20 años. «Claro que sí, mijita. Hemos guardado casi 100,000 pesos. Con eso alcanza para una bonita recepción en el salón parroquial, ¿verdad?». 100,000 pesos. Para ellos era una fortuna, el resultado de años de sacrificio y privaciones. Para mí, era lo que gastaba en un fin de semana de compras sin pensarlo 2 veces.
Y en ese momento, mientras veía la ilusión en los ojos de Liliana, la esperanza en los de mis tíos, tomé una decisión que cambiaría todo. ¿Cuándo están pensando hacer la boda?, pregunté, tratando de sonar casual. En 6 meses, respondió Liliana. El 15 de marzo. Es la fecha en que nos conocimos hace 3 años. ¿No es romántico? Muy romántico, asentí. ¿Y ya tienen idea de lo que quieren? Los ojos de Liliana se iluminaron como los de una niña en Navidad. Ay, prima, tengo un Pinterest lleno de ideas. Quiero flores blancas por todos lados, gardenias si es posible. Son mis favoritas desde siempre. Y un vestido de princesa, ya sabes, como los que dibujábamos de niñas. ¿Y la recepción? Bueno, con lo que tenemos será algo sencillo, pero bonito. Mi tía Carmen intervino rápidamente. Estamos viendo opciones. El salón parroquial es económico y cabe bastante gente. La comida la podemos hacer entre todas las tías, cada una lleva algo. Y para la música, el hijo de mi comadre Esperanza tiene un grupo que toca por poquito dinero. Era desgarrador escuchar cómo estaban planeando armar una boda con migajas, tratando de estirar cada peso al máximo. Y no era que yo despreciara las bodas sencillas. Algunas de las más hermosas que había visto habían sido íntimas y modestas, pero conocía a Liliana. Desde niña había soñado con una boda de cuento de hadas, y ahora estaba resignándose a menos por falta de recursos. ¿Me dejarías ayudarte con la planeación?, ofrecí de pronto, sin pensar mucho en las consecuencias. Tengo algunos contactos que podrían darnos buenos precios. Liliana me miró con una mezcla de sorpresa y algo de condescendencia. Ay, prima, qué linda, pero no te preocupes. Sé que con tu trabajito en computadoras no ganas mucho. No quiero que gastes tus ahorritos en mi boda. Ahí estaba de nuevo, el diminutivo condescendiente. Trabajito. Ahorritos. Como si yo fuera una niña jugando a ser adulta. No es molestia, insistí, tragándome el orgullo. De verdad me gustaría ayudar. Déjame al menos investigar algunas opciones. Mi tía Carmen me palmeó la mejilla con ese gesto que siempre me había molestado, como si tuviera 5 años. Ay, Paulita, siempre tan buena. Pero no te preocupes, mi amor. Bastante haces con venir a la boda. Además, seguro necesitas ahorrar para cuando te toque a ti, ¿verdad? Aunque primero hay que conseguir novio, añadió con una risita que pretendía ser graciosa pero que se sintió como una puñalada. Esa noche, cuando llegué a mi departamento en una de las torres más exclusivas de la ciudad, ese que mi familia nunca había visitado porque siempre insistía en que las reuniones fueran en casa de mi tía o de mi madre, me senté en mi terraza con vista panorámica a las luces de la ciudad y tomé una decisión. Iba a darle a Liliana la boda de sus sueños, pero lo haría de forma anónima. No por ella, que había demostrado una y otra vez que no me valoraba, sino por esos recuerdos de infancia, por la niña que fue mi mejor amiga antes de que el mundo nos separara. Al día siguiente comencé mi plan. Primero investigué a los mejores proveedores de bodas de la ciudad, no los buenos, los mejores. El salón de eventos del Hotel Grandezza, con sus candelabros de cristal y sus jardines que parecían sacados de un cuento de hadas. El catering de chef Mauricio Delgado, reconocido por crear experiencias gastronómicas inolvidables. Las flores de jardines celestiales, donde cada arreglo era una obra de arte. El fotógrafo Santiago Herrera, cuyos trabajos habían sido publicados en revistas internacionales. Contacté a cada uno de ellos personalmente. Con algunos ya había trabajado organizando eventos corporativos para mi empresa, lo que me dio cierta ventaja. Les expliqué la situación. Necesitaba que organizaran una boda espectacular, pero todo debía parecer que había sido pagado por la familia de la novia. Inventé una historia sobre un benefactor anónimo que quería ayudar, un familiar lejano que había hecho fortuna en el extranjero. La mayoría aceptó sin hacer muchas preguntas. El dinero habla, y yo estaba dispuesta a pagar extra por su discreción. El plan era simple, pero requería coordinación perfecta. Cada vez que Liliana y mi tía fueran a ver opciones para la boda, casualmente, los proveedores que yo había contratado les ofrecerían descuentos increíbles o paquetes especiales por ser el último fin de semana disponible o por una promoción especial que justo acababa de salir. La primera prueba fue con el salón. Liliana había mencionado en el grupo de WhatsApp familiar que iría a ver el salón parroquial un martes por la tarde. Me aseguré de que ese mismo día, por casualidad, alguien del Hotel Grandezza la contactara. Señorita Arias, le dijeron cuando la llamaron esa mañana,
Hemos tenido una cancelación de último momento para el 15 de marzo. Como política del hotel, cuando esto sucede, ofrecemos el espacio a un precio significativamente reducido para no perder la fecha. ¿Le interesaría venir a verlo? Liliana casi no podía creerlo cuando me llamó esa tarde, gritando de emoción. Paola, no vas a creer lo que pasó. El Hotel Grandezza me llamó. El Hotel Grandezza. Dicen que pueden darme el salón principal por el mismo precio que el salón parroquial. ¿Puedes creerlo? ¡Qué suerte!, exclamé, fingiendo sorpresa. Definitivamente deberías ir a verlo. Ya fui, dijo, y podía escuchar las lágrimas de felicidad en su voz. Paola, es todo lo que siempre soñé. Los candelabros, los jardines, la pista de baile. Es como un palacio. No sé cómo es posible que nos lo den a ese precio, pero el gerente, un señor súper amable llamado don Fernando, dice que es porque odian tener fechas vacías. Hasta nos incluye la decoración básica. Por supuesto que la incluía. Yo había pagado por el paquete completo, más todas las mejoras posibles. Don Fernando era un viejo conocido mío de eventos corporativos y había aceptado mantener mi secreto a cambio de una generosa propina. Lo mismo sucedió con cada aspecto de la boda. Cuando Liliana fue a ver opciones de catering, milagrosamente, Chef Mauricio Delgado tenía una promoción especial para bodas íntimas, que incluía un menú de 5 tiempos con mariscos, cortes finos y postres gourmet por el precio de un buffet básico. Cuando buscó flores, Jardines Celestiales acababa de recibir un excedente de gardenias de su invernadero y podían darle todos los arreglos que quisiera prácticamente regalados. Cada vez que algo así sucedía, Liliana lo compartía en el grupo familiar con múltiples emojis y signos de exclamación. «Dios está bendiciendo mi boda», escribía. «No puedo creer la suerte que estamos teniendo». Mi tía Carmen estaba igualmente emocionada, pero también suspicaz. «No sé, mija», le dijo un día cuando coincidimos en casa de mi madre. «Tanta suerte junta me da desconfianza. ¿No será que después nos van a cobrar extra?» «No, mami», la tranquilizó Liliana. «Tengo todo por escrito, contratos firmados y todo. Los precios están garantizados. Es solo que hemos tenido mucha suerte con las fechas y las promociones». Mi madre, siempre lista para minimizar cualquier cosa positiva que no viniera directamente de ella, comentó: «Bueno, tampoco es que sea tan raro. Estos lugares elegantes a veces necesitan llenar fechas. No es que seas especial, Liliana, simplemente tuviste suerte con el timing». Me mordí la lengua para no decir nada. Si supieran que esa suerte me estaba costando más de 3 millones de pesos, probablemente les daría un infarto. Pero no era por el dinero. El dinero, para mí, había dejado de ser un problema hace mucho tiempo. Era por el principio, por demostrar, aunque fuera solo a mí misma, que podía hacer algo extraordinario por mi familia, aunque ellos no lo valoraran o ni siquiera lo supieran. El vestido fue quizás lo más complicado de manejar. Liliana había estado ahorrando para comprar un vestido sencillo en una tienda departamental, pero yo tenía otros planes. Contacté a Valentina Ibáñez, la diseñadora más exclusiva de la ciudad, cuyos vestidos costaban lo que algunas personas ganaban en un año. «Necesito que crees el vestido de novia más espectacular que hayas hecho», le dije, cuando nos reunimos en su atelier privado. «Pero mi prima debe creer que es una muestra de la temporada pasada que estás vendiendo con descuento». Valentina, una mujer elegante de unos 50 años, con el pelo plateado perfectamente estilizado, me miró por encima de sus gafas de diseñador. «Cariño, mis vestidos no se venden con descuento. ¿Mi reputación?» «Te pagaré el doble», la interrumpí. «El doble del precio regular, más lo que consideres necesario por la actuación». Sus ojos se iluminaron con interés. «Continúa», le expliqué la situación y, para mi sorpresa, pareció conmovida. «Sabes, yo también tengo una prima que siempre me menospreció», confesó, «hasta que aparecí en la portada de Vogue México. Entonces súbitamente quería ser mi mejor amiga. Entiendo perfectamente lo que estás haciendo. Cuenta conmigo». El plan con el vestido fue elaborado. Valentina contactó a Liliana a través de una asistente diciendo que estaban haciendo una venta especial de muestras y vestidos de pasarela de temporadas anteriores. Por supuesto, el vestido que Liliana eligió fue en realidad diseñado específicamente para ella, basándome en todas esas fotos de Pinterest que había estado compartiendo obsesivamente.
Cuando Liliana fue a la primera prueba, me llamó llorando. Paola, es exactamente lo que siempre soñé. Es como si lo hubieran hecho para mí. Y solo cuesta 30,000 pesos. 30,000 pesos por un Valentina Ibáñez. La asistente dice que es porque tiene un pequeño defecto de una modelo que lo usó en pasarela, pero yo no le veo nada malo. Por supuesto que no veía nada malo. El vestido era perfecto, hecho a su medida exacta, con cristales, Swarovski bordados a mano, encaje francés importado y una cola de 3 metros que la haría parecer una verdadera princesa. El defecto era ficticio, una historia inventada para justificar el precio irrisorio. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías seguido adelante con este elaborado engaño o habrías sido honesta desde el principio? Mientras los preparativos continuaban, yo seguía siendo la prima invisible, la que trabaja en computadoras. En las reuniones familiares para planear la boda, mi opinión era sistemáticamente ignorada o descartada. Paola sugiere que hagamos la entrada de los novios con fuegos artificiales, mencionó Liliana en una ocasión, y mi tía Carmen se rió. Ay, Paola, siempre con ideas tan extravagantes. No, mija, mejor algo tradicional. Los fuegos artificiales son muy corrientes, muy de quinceañera de barrio. Ironía de ironías, yo ya había pagado por un espectáculo pirotécnico profesional que iluminaría el cielo nocturno durante su primer baile, pero en esas reuniones yo solo asentía y sonreía, interpretando mi papel de prima pobre y sin importancia. Mi madre no ayudaba. Constantemente hacía comentarios sobre cómo yo debería estar tomando notas para cuando me tocara, aunque a este paso, ¿quién sabe cuándo será eso? Una tarde particularmente difícil, mientras revisábamos opciones de centros de mesa, mi madre le dijo a mi tía Carmen, pensando que yo no la escuchaba. A veces me preocupa Paola, 32 años y ni señales de sentar cabeza, se la pasa metida en esa computadora, no es natural. Bueno, hermana, respondió mi tía con ese tono condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años, no todas pueden ser como mi Liliana. Algunas nacen para brillar y otras para trabajar. Paola es buena muchacha, trabajadora, pero le falta ese no sé qué que atrae a los hombres. Ese no sé qué, aparentemente era la disposición a depender económicamente de alguien más y fingir ser menos inteligente de lo que era, porque eso era lo que Liliana hacía constantemente con Adrián, haciéndose la tonta para no herir su ego masculino. Yo había salido con suficientes hombres inseguros como para saber que ese juego no era para mí, pero el verdadero drama comenzó un mes antes de la boda, cuando empezaron a pasar la lista de invitados y el acomodo de las mesas. Fue en una reunión en casa de mi tía Carmen, un sábado por la tarde. Estábamos todas las mujeres de la familia, mi madre, mis tías, algunas primas y por supuesto Liliana como la estrella del show. Bueno, vamos a organizar las mesas, anunció mi tía Carmen con un plano del salón desplegado sobre la mesa del comedor. La mesa principal es para los novios, los papás y los padrinos, obviamente. La mesa 1, la más cercana a la principal, será para los tíos importantes, continuó Liliana señalando en el plano, los que tienen buenos trabajos y han ayudado a la familia. Mi prima, Julieta Pizarro, siempre dispuesta a crear drama, preguntó con malicia, ¿y dónde vas a sentar a Paola? Hubo un momento de silencio incómodo. Vi cómo Liliana y mi tía intercambiaban miradas. Bueno, empezó Liliana lentamente. Estaba pensando, Paola, no te lo tomes a mal, pero como vienes sola y todo eso, te vamos a poner en la mesa 8. ¿La mesa 8? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Es la mesa de, ya sabes, los primos jóvenes, los que todavía están estudiando o apenas empezando a trabajar. Gente de tu situación similar, explicó mi tía Carmen, evitando hacer contacto visual conmigo. Pero Paola tiene 32 años, señaló mi prima Sofía, una de las pocas que ocasionalmente me defendía. No es una prima joven. No, pero tampoco está casada ni tiene una posición importante, respondió Liliana con esa falsa dulzura que había perfeccionado. No la puedo poner con los matrimonios establecidos, se sentiría fuera de lugar, y tampoco con los profesionales exitosos porque, su trabajito en computadoras no es exactamente algo de lo que presumir, ¿verdad? La mesa 8, descubrí después, era básicamente la mesa del servicio.
Estaba ubicada cerca de la entrada de la cocina, parcialmente oculta por una columna, donde planeaban sentar a los primos adolescentes, un par de empleados de la oficina de Adrián que habían invitado por compromiso, y aparentemente a mí. Además, añadió mi tía Carmen, como si quisiera suavizar el golpe, alguien tiene que estar pendiente de esa mesa, asegurarse de que los jóvenes no beban de más o hagan desorden. Paola, tú siempre has sido muy responsable. Puedes ser como la supervisora de esa mesa. La supervisora de la mesa de los don nadie, en la boda que yo estaba pagando completamente. Mi madre, en lugar de defenderme, asintió. Es una buena idea. Paola es muy buena con los jóvenes. Siempre ha tenido esa vocación de servicio. Sentí la sangre hervir en mis venas, pero mantuve la compostura. Está bien, dije con calma. Donde me necesiten. ¡Ay! Sabía que lo entenderías, exclamó Liliana con alivio. Es que, ¿te imaginas si te pongo en una mesa importante y alguien te pregunta a qué te dedicas? Trabajo en computadoras no es exactamente una respuesta que impresione a nadie. Sería incómodo para todos, especialmente para ti. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda a algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto, porque sé que muchos de ustedes han experimentado este tipo de humillación por parte de su propia familia, ese menosprecio constante que duele más que cualquier insulto de un extraño. Las semanas siguientes fueron una tortura emocional. Cada vez que Liliana presumía algún nuevo milagro de su boda, yo tenía que sonreír y fingir sorpresa, sabiendo que yo había orquestado todo. El grupo de WhatsApp familiar era un desfile constante de fotos y actualizaciones. Miren el pastel que conseguimos, 5 pisos con detalles en oro comestible. El pastelero dice que normalmente cuesta 50,000 pesos, pero nos lo deja en 10,000 porque justo cancelaron un pedido similar. ¡Qué suerte! Las invitaciones llegaron, son de papel italiano con caligrafía hecha a mano. La imprenta nos hizo un súper descuento porque sobraron de otro evento. Dios está bendiciendo tanto esta boda. Cada bendición y cada milagro me había costado miles de pesos, pero el precio emocional era aún mayor. Ver cómo mi propia familia me relegaba al último lugar mientras yo les estaba dando todo era devastador. Una noche, 2 semanas antes de la boda, Adrián me llamó. Fue una sorpresa porque él y yo apenas hablábamos. Paola, ¿tienes un momento?, preguntó, y noté algo raro en su voz. Claro, Adrián. ¿Todo bien con los preparativos? Hubo una pausa. Eso es justo de lo que quiero hablar. Paola, sé que esto va a sonar raro, pero ¿tú sabes algo sobre todos estos descuentos milagrosos que estamos consiguiendo? Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Por qué lo preguntas? Es que, mira, yo trabajo en construcción. Conozco a mucha gente en el medio de eventos porque construimos salones y hoteles. Ninguno de estos precios tiene sentido. El Hotel Grandezza no da ese tipo de descuentos. Chef Mauricio Delgado tiene lista de espera de 6 meses. Valentina Ibáñez no vende vestidos de temporadas pasadas. Algo no cuadra. Quizás solo han tenido suerte, sugerí débilmente. Paola, su voz se volvió más seria. Mi jefe conoce al dueño del Hotel Grandeza. Le pregunté casualmente sobre las políticas de cancelación y descuentos. Me dijo que no existen, que alguien debe estar pagando la diferencia, y luego recordé que tú dijiste que tenías contactos cuando ofreciste ayudar. Adrián, no sé de qué hablas, mentí. Suspiró profundamente. Está bien, no voy a presionar, pero Paola, si eres tú quien está haciendo esto, necesito que sepas algo. Liliana y tu tía, la forma en que te tratan no está bien. Lo he visto, lo he notado. La mesa 8 fue la gota que derramó el vaso. Intenté convencer a Liliana de que te pusiera en una mejor ubicación, pero se negó. Dijo que no querías opacarla con tu energía de solterona amargada. ¿Eso dijo?, pregunté sintiendo un nudo en la garganta. Eso y más. Mira, yo amo a Liliana, pero a veces puede ser muy superficial. Y tu tía Carmen la alienta. Pero tú no mereces ese trato. Si realmente eres quien está detrás de todo esto, no sé si admirarte o preocuparme por ti. No te preocupes por mí, dije suavemente. Solo cuida a Liliana, ¿sí? A pesar de todo, es mi prima y la quiero. Eres demasiado buena, Paola, demasiado buena para esta familia.
Después de colgar, me quedé mirando las luces de la ciudad desde mi terraza, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. ¿Valía la pena todo este esfuerzo por gente que no me valoraba? Pero ya había llegado demasiado lejos para echarme atrás. La semana antes de la boda fue un caos de preparativos finales. Liliana estaba insoportable, actuando como una diva de Hollywood, gritándole a todos y exigiendo perfección en cada detalle. En una de las últimas reuniones familiares explotó porque las servilletas no eran del tono exacto de dorado que había pedido. «¡Esto es un desastre!», gritó, tirando las servilletas sobre la mesa. «Mi boda tiene que ser perfecta, perfecta, ¿entienden? Cálmate, mija», intentó tranquilizarla mi tía Carmen. «Todo va a salir hermoso». «No, mamá, tú no entiendes. Esta es mi oportunidad de demostrarle a todos que no soy la prima pobre. ¿Sabes cuántos años tuve que aguantar las miradas de lástima en las bodas de las demás? ¿Cuántos comentarios sobre que nunca podría pagar algo así? Ahora es mi momento». Fue revelador escucharla hablar así. Toda esa dulzura falsa se evaporó y mostró su verdadera cara, una mujer insegura, envidiosa, desesperada por aparentar algo que no era. Y yo le estaba dando exactamente lo que quería, aunque no lo supiera. El día antes de la boda, mientras hacían el ensayo en el Hotel Grandezza, yo me excusé, diciendo que tenía que trabajar. Típico de Paola, escuché murmurar a mi tía Carmen, ni en la boda de su prima puede dejar esa computadora. En realidad, fui a verificar personalmente cada detalle con los proveedores. Me reuní con don Fernando para revisar el salón, con chef Mauricio para confirmar el menú, con el equipo de decoración para los últimos toques. Todo tenía que ser perfecto, no por Liliana, sino porque si yo hacía algo, lo hacía bien. Santiago Herrera, el fotógrafo, me llevó aparte durante nuestra reunión. «Señorita Paola, ¿está segura de que no quiere que nadie sepa que usted pagó todo esto? Es una suma considerable». «Muy segura», confirmé. «Y recuerde, necesito todas las fotos, especialmente las de la mesa 8. Me miró con curiosidad, pero no preguntó más. Los buenos profesionales saben cuándo no hacer preguntas. Finalmente llegó el día de la boda. El 15 de marzo amaneció con un sol radiante, como si hasta el clima estuviera de mi lado. Me levanté temprano, me preparé con calma en mi departamento. Había elegido un vestido azul marino, discreto pero elegante, de un diseñador italiano que había comprado en mi último viaje a Milán. Claro que mi familia pensaría que era de alguna tienda departamental, pero yo sabía la verdad. Llegué al hotel a la hora indicada, no muy temprano para no parecer ansiosa, no muy tarde para no llamar la atención. El salón estaba espectacular. Las gardenias inundaban el espacio con su aroma embriagador, los candelabros brillaban como diamantes, las mesas estaban decoradas con una elegancia que quitaba el aliento. «Paola, por fin llegas», me recibió mi madre en la entrada. «Ven, tu mesa está por allá», señaló hacia el rincón cerca de la cocina. Caminé hacia la mesa 8, sonriendo por dentro. Efectivamente, era la peor mesa del salón, parcialmente escondida, con una vista directa a las puertas vaivén de la cocina, rodeada de adolescentes aburridos y empleados incómodos que claramente no querían estar ahí. Me senté con gracia, saludando cortésmente a mis compañeros de mesa. Un primo de 16 años que no despegaba la vista de su celular, una prima de 17 que se quejaba de que no la dejaron traer a su novio, 2 empleados de Adrián que hablaban de fútbol y una tía lejana que nadie recordaba haber invitado, pero que apareció de todas formas. La ceremonia fue hermosa, debo admitir. Liliana se veía radiante en su vestido de Valentina Ibáñez, caminando por el pasillo del jardín del hotel mientras un cuarteto de cuerdas que yo había contratado tocaba el canon de Pachelbel. Adrián la miraba con genuino amor y por un momento casi me alegré de haber hecho todo esto. Casi, porque durante la recepción, mientras todos disfrutaban del cóctel de bienvenida con champán francés y canapés gourmet, yo estaba en mi mesa del exilio escuchando a mi tía lejana hablar sobre sus problemas de vesícula. ¿Has vivido algo similar? Me gustaría preguntarte ahora. ¿Alguna vez tu propia familia te ha hecho sentir menos que los demás? La cena fue cuando las cosas empezaron a ponerse interesantes. Mientras en las mesas principales servían langosta Thermidor y filete Wellington, yo observaba todo desde mi rincón. Liliana brillaba, recibiendo cumplidos por la comida exquisita, el salón impresionante, la decoración perfecta. «Liliana, esto es espectacular»,
exclamó una de las invitadas importantes. Debes haber gastado una fortuna. Vi cómo mi prima agitaba la mano con falsa modestia. Ay, no, para nada. Solo tuvimos mucha suerte con los proveedores. Nos dieron unos descuentos increíbles. Es que cuando Dios quiere bendecirte, te bendice. Mi tía Carmen, sentada en la mesa principal con su vestido verde esmeralda que la hacía parecer un árbol de Navidad, añadió con orgullo. Mi hija siempre ha tenido estrella. Desde niña todo le sale bien, no como otras que por más que le echan ganas, no prosperan. Y su mirada se dirigió directamente a mi mesa. Fue en ese momento que don Fernando, el gerente del hotel, se acercó a la mesa principal. Mi corazón se aceleró. Este no era parte del plan. Disculpen la interrupción, dijo con su voz profesional. Señorita Arias, señor Campos, ¿podría hablar con ustedes un momento en privado? Es sobre un asunto importante relacionado con el evento. Vi la cara de pánico de Liliana. Probablemente pensó que venían a cobrarle algo extra. Se levantó junto con Adrián y lo siguieron. Mi tía Carmen también se levantó, pero don Fernando la detuvo cortésmente. Si no le importa, señora, esto es solo con los novios. Pasaron unos minutos tensos. La música seguía, la gente bailaba y comía, pero yo no podía dejar de mirar hacia la puerta por donde habían salido. ¿Qué estaba pasando? Cuando regresaron, Liliana estaba pálida como un fantasma. Adrián tenía una expresión que no podía descifrar. Se sentaron en silencio y cuando mi tía les preguntó qué pasaba, Liliana solo negó con la cabeza. El resto de la cena transcurrió con normalidad aparente, pero yo notaba que algo había cambiado. Liliana ya no sonreía con la misma arrogancia y Adrián me miraba ocasionalmente con una expresión extraña. Llegó el momento de los discursos. El papá de Adrián habló sobre el amor y el compromiso. Mi tío Roberto, ya medio borracho con el whisky de 18 años que yo había pagado, balbuceó algo sobre su princesita. Luego, inesperadamente, Adrián se puso de pie y tomó el micrófono. Quiero agradecer a todos por estar aquí, empezó, su voz resonando en el salón. Esta boda ha sido más de lo que jamás soñamos. Cada detalle, cada elemento ha sido perfecto, y eso es gracias a la generosidad de alguien muy especial. Mi sangre se heló. No, no, no. Esto no estaba en el plan. Verán, continuó Adrián, hace unos momentos nos enteramos de algo extraordinario. Todo esto, absolutamente todo lo que ven aquí, desde el salón hasta la última gardenia, fue pagado por una sola persona, una persona que lo hizo de forma anónima, sin esperar reconocimiento ni agradecimiento. Murmullos de sorpresa recorrieron el salón. Vi cómo mi tía Carmen se enderezaba en su silla, probablemente pensando que algún pariente rico que no conocían había aparecido. Don Fernando, el gerente del hotel, sintió que era injusto que esta persona no recibiera el crédito que merece, así que nos reveló la verdad. Adrián hizo una pausa, mirando directamente hacia mi mesa. Todo esto fue pagado por Paola, mi cuñada Paola, que está sentada allá atrás en la mesa 8, cerca de la cocina, porque su propia familia pensó que no era lo suficientemente importante para sentarse con ellos. El silencio que siguió fue ensordecedor. 300 personas voltearon a mirarme simultáneamente. Vi cómo la cara de mi tía Carmen pasaba del rosa al rojo al morado. Liliana parecía a punto de desmayarse. Mi madre tenía la boca abierta como un pez fuera del agua. Paola, continuó Adrián, quien modestamente dice que trabaja en computadoras. Es en realidad la CEO de una de las empresas de consultoría tecnológica más exitosas del país. Paola, quien fue relegada a la mesa del servicio, pagó más de 3 millones de pesos para darle a su prima la boda de sus sueños, y lo hizo en secreto, soportando humillaciones y desprecios, solo por amor a la familia. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. No había querido que se supiera así, pero una parte de mí se sentía liberada. Paola, Adrián me hizo señas para que me acercara. Por favor, ven acá, mereces estar en el lugar de honor. Me levanté lentamente, sintiendo todas las miradas sobre mí. Mientras caminaba hacia el frente, escuché los murmullos. ¿3 millones de pesos? ¿La CEO de qué? ¿La sentaron en la mesa 8? ¿Qué clase de familia hace eso? Cuando llegué al frente, Adrián me abrazó. Gracias, susurró en mi oído. Gracias por todo, y perdón por no haber hecho esto antes. Se apartó y me dio el micrófono.
Miré al salón, todas esas caras familiares y desconocidas esperando que dijera algo. Vi a mi tía Carmen hundida en su silla, a Liliana con lágrimas corriendo por su rostro perfectamente maquillado, a mi madre que por primera vez en años no tenía nada que decir. Yo empecé, mi voz temblando ligeramente. Respiré profundamente y continué. Hice esto porque, a pesar de todo, Liliana es mi prima. Crecimos juntas, compartimos sueños de niñas y aunque la vida nos llevó por caminos diferentes, esos recuerdos significan algo para mí. Hice una pausa mirando directamente a mi familia, pero también aprendí algo importante. El amor familiar no debería ser condicional, no debería depender de tu estado civil, tu trabajo o tu cuenta bancaria. Durante años fui la prima solterona que trabaja en computadoras, la que no era suficientemente importante para sentarse en una mesa decente en la boda que yo misma pagué. Liliana, me dirigí a ella directamente, te deseo toda la felicidad del mundo. Esta boda es mi regalo de despedida, porque después de hoy necesito alejarme de esta dinámica tóxica. Los amo a todos, pero me amo más a mí misma. Le devolví el micrófono a Adrián y empecé a caminar hacia la salida. El silencio era total. Pero antes de llegar a la puerta escuché una voz. «Paola, espera». Era Liliana. Corrió hacia mí con su vestido de princesa, el maquillaje corrido y me abrazó. «Lo siento», sollozó. «Lo siento tanto. He sido una idiota, una completa idiota. Tú me diste todo y yo, Dios mío, ¿qué clase de monstruo soy?» «No eres un monstruo», le dije suavemente. «Solo estás condicionada por un sistema familiar que valora las apariencias sobre las personas. Yo también lo estuve, por eso aguanté tanto, pero ya no más». Mi tía Carmen se acercó, tropezando con su vestido. «Paola, mija, nosotros no sabíamos. Si hubiéramos sabido, ¿me habrían tratado diferente?», la interrumpí. «¿Me habrían valorado más? Ese es exactamente el problema, tía. Mi valor no debería depender de mi cuenta bancaria». «Pero es que nunca dijiste nada», protestó mi madre, finalmente encontrando su voz. «¿Cómo íbamos a saber que eras exitosa si nunca lo mencionaste?» «Lo intenté, mamá, múltiples veces, pero cada vez que hablaba de mi trabajo me callaban o cambiaban de tema. Era aburrido, ¿recuerdas? No tan interesante como los chismes de farándula o los problemas maritales de las vecinas». El resto de los invitados observaban el drama familiar como si fuera una telenovela en vivo. Algunos grababan con sus celulares y honestamente no me importaba. «Por favor, no te vayas», suplicó Liliana. «Quédate. Podemos arreglar las cosas. Podemos empezar de nuevo». Miré alrededor del salón, toda esa opulencia que yo había pagado, toda esa gente que ahora me miraba con respeto solo porque sabían que tenía dinero. «No, Lili, algunas cosas no se pueden arreglar con disculpas. Años de menosprecio no se borran en una noche. Disfruta tu boda. Es hermosa, tal como siempre la soñaste». Empecé a caminar hacia la salida nuevamente, pero Adrián me detuvo. «Paola, al menos deja que te devolvamos el dinero. No es justo que hayas pagado todo después de cómo te trataron». Sonreí tristemente. «No, Adrián, fue mi decisión. Además, el dinero es lo de menos. Lo que me duele es haber tenido que comprarlo en secreto porque si lo hubiera ofrecido abiertamente, su orgullo no lo habría permitido. Preferían una boda mediocre antes que aceptar ayuda de la prima fracasada». «No eres fracasada», dijo Adrián con firmeza. «Eres la persona más exitosa y generosa que conozco, y si esta familia no puede verlo, es su pérdida». Le di un abrazo rápido. «Cuídala, Adrián. A pesar de todo, la quiero, solo que desde lejos». Salí del salón con la cabeza en alto. Detrás de mí podía escuchar el caos. Mi tía Carmen gritándole a don Fernando por revelar el secreto, Liliana llorando histéricamente, mi madre tratando de mediar, los invitados murmurando escandalizados. Afuera, el ballet ya tenía mi auto listo, un Tesla Model S que mi familia nunca había visto porque siempre llegaba en Uber a las reuniones para no presumir. Mientras me alejaba, vi los fuegos artificiales iluminando el cielo nocturno. El espectáculo pirotécnico que había contratado empezaba justo a tiempo. Al menos eso saldría como lo planeé. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi teléfono no paraba de sonar, llamadas, mensajes, notas de voz. Los ignoré todos.
Necesitaba espacio para procesar todo lo que había pasado. Una semana después, Adrián me envió un email con fotos de la boda tomadas por Santiago Herrera. Había una en particular que me impactó. Yo, sentada sola en la mesa 8, sonriendo mientras miraba a los novios en la pista de baile. El contraste entre mi soledad en ese rincón y la alegría del resto del salón era devastador. «Esta foto lo dice todo», escribió Adrián. «Estaba sola en medio de tu propia familia. Lo siento mucho, Paola. Liliana está destrozada. No ha parado de llorar desde la boda. Dice que es el karma por cómo te trató». Le respondí brevemente: «Dile que no es karma, es consecuencia, y que puede parar de llorar. Tiene una vida hermosa por delante con un buen hombre, que la aproveche». Un mes después, mi tía Carmen apareció en mi oficina. No sé cómo consiguió la dirección, pero ahí estaba, en la recepción de mi empresa, mirando boquiabierta las instalaciones modernas, los empleados yendo y viniendo, mi nombre en letras doradas como CEO en el directorio de la entrada. «¿Puedo ayudarla?», preguntó mi asistente. Soy la tía de la señorita Paola. Necesito hablar con ella». Mi asistente me llamó y aunque mi primer instinto fue negarme, decidí recibirla. Necesitaba cerrar este capítulo. Entró a mi oficina con una humildad que nunca le había visto. Miró los ventanales del piso al techo, los premios en la pared, el mobiliario de diseñador, y por primera vez en mi vida la vi pequeña, diminuta. «Paola», empezó, sentándose en el borde de la silla como si temiera ensuciarla. «Vine a pedirte perdón, no a pedirte que vuelvas, porque sé que no lo meremos, solo necesitaba que supieras que me arrepiento, profundamente». «¿Te arrepientes de haberme tratado mal o te arrepientes de no haber sabido que tenía dinero?», pregunté directamente. Se encogió ante mi pregunta. «Ambas», admitió. «Sé que suena horrible, pero es la verdad. Me arrepiento de no haberte valorado por quien eres, pero también me avergüenza pensar en todas las veces que te menosprecié cuando eras...». «Esto», gesticuló alrededor de la oficina. «Al menos eres honesta», reconocí. «Liliana quiere verte», continuó. «Está en terapia. El psicólogo dice que necesita cerrar este tema contigo para poder seguir adelante. Dice que la culpa la está consumiendo». «La culpa es un buen maestro», respondí. «Quizás aprenda algo». «¿La verás?». «No ahora. Tal vez algún día, cuando el dolor no esté tan fresco». Mi tía se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Paola, ¿puedo preguntarte algo?». Asentí. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué gastaste tanto dinero en nosotros después de cómo te tratamos?». Pensé un momento antes de responder. «Porque quería demostrarme a mí misma que era mejor persona que ustedes, que podía dar amor incluso cuando no lo recibía. Pero también aprendí que ser buena persona no significa ser tonta. Hay límites, tía, y ustedes los cruzaron todos». Se fue con lágrimas en los ojos. Fue la última vez que la vi. 6 meses después de la boda recibí una carta de Liliana, escrita a mano, 5 páginas de disculpas, reflexiones y arrepentimientos. Me contaba que había empezado su propio negocio, inspirada por mí, que había dejado de juzgar a las personas por las apariencias, que le contaba a todo el mundo sobre su prima increíble que le dio la boda de sus sueños a pesar de todo. «Sé que no merezco tu perdón», escribió al final, «pero necesitaba que supieras que cambiaste mi vida, no solo con la boda, sino con la lección que me diste. Ahora entiendo que el verdadero valor de una persona no está en su estado civil, su apariencia o su cuenta bancaria, está en su corazón, y tú, prima, tienes el corazón más grande que conozco, aunque yo no supe verlo a tiempo. La guardé en un cajón. Quizás algún día estaría lista para perdonar completamente, pero no hoy. Mi madre fue la más persistente. Llamaba todos los días, dejaba mensajes de voz llorosos, enviaba mensajes de texto pidiendo otra oportunidad. Finalmente, después de 3 meses, acepté verla. Nos encontramos en un café neutral, no en su casa ni en la mía. Se veía envejecida, cansada. Por primera vez, parecía su edad real. «He sido una madre terrible», fue lo primero que dijo. «Pasé años comparándote con otras, menospreciando tus logros, presionándote para que fueras algo que no eras, y todo mientras tú estabas conquistando el mundo en silencio». «¿Por qué, mamá?», pregunté. «¿Por qué nunca fui suficiente para ti?». Se quebró. «Porque veía mucho de mí en ti, la inteligencia, la independencia, la fuerza.
cosas que yo nunca pude desarrollar porque me casé joven y me dediqué a ser ama de casa. Te presionaba para que siguieras el camino tradicional porque era el único que yo conocía. Tenía miedo de que fueras infeliz como yo creía que tú estabas, pero eras tú la que era feliz y yo la amargada. Fue una conversación difícil pero necesaria. Acordamos empezar de nuevo, despacio, con límites claros. Nada de comentarios sobre mi estado civil, nada de comparaciones, nada de menosprecios. Si podía respetar eso, podríamos intentar reconstruir algo. Han pasado 2 años desde la boda. Mi empresa ha crecido exponencialmente, abrimos oficinas en 3 países más. Fui portada de Forbes México como una de las empresarias más exitosas menores de 35 años. La entrevista se volvió viral, especialmente la parte donde hablaba sobre la importancia de valorar a las personas por quienes son, no por lo que aparentan. Liliana me envió un mensaje cuando salió el artículo. Vi la entrevista. Estoy tan orgullosa de ti. Siempre lo estuve, solo era demasiado ciega y envidiosa para admitirlo. Mi relación con mi madre ha mejorado lentamente. Ahora me visita en mi oficina a veces, trae almuerzo y comemos juntas. Ha aprendido a preguntar sobre mi trabajo y realmente escuchar las respuestas. Incluso ha empezado a tomar clases de computación para entender mejor lo que hago. Con el resto de la familia mantengo una distancia cordial. Los veo en eventos importantes, intercambiamos saludos, pero nada más. Algunos todavía me miran con resentimiento, como si yo hubiera tenido la culpa de su humillación. Otros me tratan con un respeto exagerado que es casi tan incómodo como el desprecio anterior. Adrián y yo nos hemos vuelto buenos amigos. A veces me cuenta cómo va Liliana, sus progresos, sus proyectos. Me alegra saber que está bien, que aprendió algo de todo esto, pero no estoy lista para retomar esa relación. Tal vez nunca lo esté, y está bien. ¿Crees que exageré o que hice lo correcto? A veces me lo pregunto yo misma. Gasté una fortuna en personas que no me valoraban, pero también me demostré a mí misma que mi valor no depende del reconocimiento de otros, que puedo ser generosa incluso cuando no es recíproco. Y más importante, que merezco respeto no por mi cuenta bancaria, sino por ser quien soy. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios, cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios y créanme, sus historias me inspiran tanto como espero que la mía los inspire a ustedes, porque al final del día, familia de Venganza Final, todos merecemos ser valorados por quienes somos realmente, no por lo que aparentamos o lo que tenemos. Y a veces, la venganza más dulce no es destruir a quienes nos hirieron, sino demostrarles con acciones y no con palabras exactamente lo que se perdieron. La mesa 8 quedó vacía el resto de la noche de la boda. Me dijeron después que nadie quiso sentarse ahí, como si fuera un monumento a la hipocresía familiar. Y quizás eso es exactamente lo que era, un recordatorio de que a veces los que relegamos al último lugar son precisamente los que sostienen todo desde las sombras. Mi nombre es Paola Andrea, tengo ahora 34 años y esta fue mi historia. Una historia de desprecio convertido en lección, de generosidad malentendida y de cómo a veces necesitas perder a tu familia para encontrarte a ti misma. Gracias por escucharme, familia de Venganza Final. Hasta la próxima historia.